Muy bien, vamos a continuar esta clase con una discusión alrededor de una clase particular de sucesiones que son las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que, y la característica que tiene es que en esa sucesión la diferencia de dos elementos consecutivos cualesquiera de la sucesión es una cantidad constante. A esa cantidad constante se llama diferencia de la progresión o aritmética, o simplemente la diferencia o la distancia entre dos elementos. En el tramo anterior de esta clase nosotros vimos un ejemplo en el que había una sucesión que tenía esa característica, que la diferencia entre dos elementos consecutivos era un valor constante, y por eso es que esa sucesión que vimos tenía la característica de ser una progresión aritmética. Veamos esta sucesión. 3, 5, 7, 9, 11. Esta es una progresión aritmética de diferencia común 2 o de distancia 2, por lo que nosotros podemos observar entre dos elementos consecutivos de esa progresión, en este caso, progresión aritmética de diferencia 2. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar el término general de una progresión aritmética? Bueno, podemos decir que el término general es una expresión algebraica que permite calcular cualquiera de los términos de esta progresión. Si yo conozco algunos de los elementos de la progresión y conozco la diferencia, yo puedo encontrar una fórmula que me permita determinar el elemento cualquiera de la progresión. Veamos una progresión como es. La progresión a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, hasta el valor a sub n. Y consideremos que la diferencia entre dos elementos consecutivos es d. Entonces yo ya conozco la diferencia d. Entonces, si ya conozco la diferencia, yo puedo calcular, ¿sí? Y conociendo el primer elemento, el a sub 1, yo puedo encontrar el valor de a sub 2 como a sub 1 más d. ¿De acuerdo? Lo mismo yo puedo decir de que a sub 3 es igual al elemento a sub 2 más d. Pero si yo ya conozco a sub 2, que lo encontré como a sub 1 más d y lo sustituyo en esta expresión, yo puedo reemplazar este a sub 2 y decir de que es el valor a sub 1 más d más este otro d, que al final es a sub 1 más 2d. Y así sucesivamente puedo seguir encontrando el a sub 4 es a sub 3 más d, pero yo ya tengo una expresión para a sub 3 que la puedo reemplazar aquí, que es a sub 1 más 2 veces d más este otro d que está aquí, y al final resulta a sub 1 más 3d. Ustedes pueden ver de que cualquier elemento de la progresión se puede encontrar una vez que yo tengo el valor a sub 1 conocido y también el valor de la diferencia entre dos elementos también conocido. Al final, yo puedo ya intuir que el a sub n va a ser el valor a sub 1 más cierta cantidad de veces la distancia. Ahora, ¿cómo puedo yo encontrar eso? Si yo digo que para el a sub 2 se suma una distancia a sub 1, para el a sub 3, a partir de a sub 1 tengo que sumar dos distancias. Para el a sub 4, a partir de a sub 1 tengo que sumar 3 distancias. ¿Cuántas distancias tendría que sumarle a sub 1 para encontrar a sub n? Aquí podemos ver que es a sub 1 más n menos 1 veces d, porque para pasar
de A sub 1 hasta A sub n, yo tengo que saltar n menos 1 veces a partir de A sub 1. Por eso es que yo tengo acá la expresión general o el término general de una progresión aritmética. Y esto es particular para una progresión aritmética por la particularidad de que la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión son un valor constante, que se llama diferencia de la progresión. Entonces, yo puedo aplicar esta expresión para cualquier progresión aritmética para el término general de esa progresión. Veamos una aplicación del término, de la expresión del término general. Yo tengo ya conocido que cualquier sucesión que tenga la característica de ser una progresión aritmética, que quiere decir de que la distancia entre dos términos consecutivos es un valor constante llamado d, tengo la expresión general siempre va a ser a sub 1 más n menos 1 veces d. Por lo tanto, si yo conozco el primer elemento de la progresión y conozco la diferencia, yo puedo encontrar cualquier elemento de la progresión. Veamos esta progresión. 6, 15, 24, 33. Como aquí me dicen que esta es una progresión aritmética, esta sucesión de números tiene que tener la característica de que cada uno de ellos tiene una diferencia con el anterior. ¿Cuál es? 9. 9. Vemos aquí que yo puedo identificar que el elemento primero de la progresión es 6, que es el primero, el A sub 1, y la diferencia es 9. Entonces, a partir de aquí, yo puedo ya encontrar cualquier otro elemento si yo aplico esta fórmula, ¿verdad? Entonces, tengo la expresión A sub n va a ser igual a 6, que es el A sub 1, más n menos 1 veces 9. De nuevo, en esta otra progresión, ¿alguien podría determinar cuál es la diferencia? ¿22? 22, correcto. Entre cualquiera dos términos consecutivos, la diferencia es 22, por lo tanto el valor d es 22, y conociendo el primero de ellos, que es 17, yo puedo decir que A sub n es 17 más n menos 1 veces 22. Veamos, entonces, vamos a calcular el décimo término o el décimo elemento de cada una de las progresiones aritméticas anteriores. Veamos esta. ¿Cómo calculo el décimo? Bueno, lo que voy a hacer es sustituir en esta expresión el valor de n por 10, porque el décimo término es el valor que ocupa la posición 10. Y voy a reconstruir en esta expresión y poner que, como esta es la expresión general de esta sucesión o progresión aritmética, voy a sustituir n por 10, y a sub 10 es 6 más 10 menos 1 veces 9, que eso es igual a 6 más 9 por 9, 81. Y el valor final, el décimo elemento de esta progresión es 87. Lo mismo que acá, podemos encontrar que el término general es el A sub 1, que es 17, más n menos 1 veces 22, que es el valor de d, la diferencia. Por lo tanto, el A sub 10 va a ser 17 más 10 menos 1, factor de 22, y finalmente 17 más 198, que da un resultado final de 215. Bien, eso es la forma de cómo utilizar, conocido que una progresión aritmética tiene siempre esta forma general. Yo puedo utilizar esa forma general para encontrar cualquier elemento de una progresión aritmética si conozco el primero y conozco la diferencia.
Veamos ahora una particularidad de interpolar elementos dentro de una progresión aritmética. Si a mí me dicen que yo tengo una progresión aritmética y me dan los dos extremos, en este caso, los extremos, el valor A, que es un extremo, y el valor B es el otro extremo de la progresión. Y me dicen que construya una progresión aritmética donde tengo que interpolar o introducir m elementos dentro de esta entre A y B. O sea, m elementos a interpolar. ¿Cómo puedo yo hacer para construir una progresión aritmética conociendo el primero y el último? Bueno, como vemos acá, si yo voy a intercalar o a interpolar m elementos entre estos dos que ya tengo, entonces al final voy a tener que la cantidad final de elementos de la progresión es m más 2, ¿verdad? Y si al final van a ser m más 2 elementos en total, yo tengo que, para pasar de A hasta B, tendría que dar m menos 1 saltos, ¿verdad? Entonces yo podría decir de que B, el valor B es igual al valor A, que es el primero, más m más 1 veces la diferencia entre dos elementos consecutivos. Veamos aquí. Cuando yo tengo ya esa análisis que yo hice, yo puedo decir de que B, que es el último elemento de la progresión, va a ser igual al primero de ellos más m más 1 saltos, o sea, m más 1 veces la diferencia entre dos de ellos. Entonces, aquí tengo yo una fórmula que, como yo ya conozco, primero, si yo conozco el último y conozco el primero, y además me dicen que cuántos elementos quiero interpolar, yo podría a partir de esa expresión calcular cuál es la diferencia de esa progresión que yo quiero construir, ¿verdad? Entonces, si yo despejo aquí la variable d, que es la diferencia entre dos términos consecutivos, esa expresión va a quedar como d va a ser igual b menos a entre m más 1. Entonces yo tengo esta fórmula que me va a ayudar a encontrar la manera de interpolar elementos entre dos extremos de una progresión para que sea una progresión aritmética. Por ejemplo, interpolar tres medios aritméticos. Esto es una terminología que cuando yo quiero interpolar términos en una progresión aritmética, usualmente se dice medios aritméticos. Interpolar tres valores en esta progresión aritmética entre 8 y menos 12. ¿Cómo hago? Bueno, aquí tengo que encontrar tres números tales que la diferencia entre cada uno y su anterior sea constante y que al final el último de estos, o sea, el quinto elemento de esta progresión, sea menos 12. Veamos cómo hacemos eso. Utilizamos la fórmula que ya teníamos. Conocemos que el primero de ellos, o sea, A vale 8, B vale menos 12 y la cantidad de elementos que yo quiero interpolar es 3. Veamos la fórmula que yo tenía. La distancia entre dos elementos consecutivos es B menos A entre M más 1. Y si yo reemplazo estos valores en esta expresión, aquí va a ser el valor final menos 5. Quiere decir que la diferencia que yo voy a utilizar entre cada dos términos es menos 5. O sea que yo tengo que restarle 5 al primer elemento para llegar al segundo. Restarle 5 al segundo para llegar al tercero y así sucesivamente. De manera que la progresión aritmética finalmente queda así. 8, 3, menos 2,
menos 7, menos 12. O sea, simplemente interpolar elementos dentro de una progresión aritmética es conocido los extremos y la cantidad de elementos que yo quiero interpolar, utilizo esta fórmula para ver cuáles son los elementos que constituyen entre los 5 finales una progresión aritmética. Otra cosa que nos interesará conocer es la suma de términos de una progresión aritmética. Si yo tengo esta progresión aritmética que es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y efectivamente esta es una progresión aritmética porque entre el elemento y el siguiente la diferencia es constante. La diferencia en este caso es 2. Si yo tomo, por ejemplo, los extremos, el 16 y el 2, y los sumo, el resultado es 8. Si yo tomo el penúltimo y lo sumo con el segundo, el resultado es 18. Si tomo el antepenúltimo y el tercero, la suma de entre ellos es 18. Y finalmente estos dos términos centrales es 18. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo sacar de aquí para encontrar una fórmula para la suma de una progresión aritmética, los términos de una progresión aritmética? Entonces, lo que puedo hacer es sumar el primero con el último y como yo sé que las sumas de los otros elementos que están a la misma distancia entre sí tienen la misma suma, yo agarro esta suma, en este caso 16 más 2, y lo multiplico por la cantidad de elementos de la progresión. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como sé que al multiplicar por 8 estoy duplicando esa suma porque la suma es, si aquí hay 8 números, son 4 sumas las que tengo que hacer a esta cantidad, a 1 más a sub n multiplicado por n, tengo que dividirlo entre 2 para encontrar la suma real de esta progresión. ¿Ok? Entonces, esta es otra fórmula que nosotros tenemos que reconocer, cómo encontrar la suma de los n términos de una progresión aritmética. Es el primero más el último multiplicado por la cantidad de elementos de la progresión dividido entre 2. Veamos un ejercicio como este. Si yo quiero sumar los 5 términos de esta progresión, entonces yo utilizo la fórmula que es el primero más el último, en este caso es 8, más el último que es menos 12, multiplicado por la cantidad de números de la progresión que es 5, dividido 2. En este caso me da el valor menos 10. Si yo sumo uno por uno estos elementos al final, podemos comprobar que esta fórmula nos da exactamente el resultado correcto por la manera en que hemos construido la expresión de la suma de los términos de una progresión aritmética. Veamos un par de ejercicios de progresiones aritméticas. Tengo una progresión aritmética cuyo primer término es 2 y el cuarto término es 20. Primero me preguntan cuál es la diferencia de esa progresión. Y otra pregunta que me hacen, ¿cuál sería el décimo término de la progresión? ¿Alguien tiene una idea de por dónde podríamos abordar la solución de este problema, que sería un problema como el que les podría aparecer en la prueba del segundo registro? Aquí abro la discusión para que ustedes participen, por favor, exponiendo cualquier idea que ustedes tengan y la vamos a discutir y vamos a tratar de resolverlo entre todos. Dejo la palabra para ustedes. Podríamos iniciar con la distancia. ¿Perdón? La diferencia, o sea, la distancia, podríamos hacerlo. Porque tenemos que el primero es 2 y el segundo, perdón, el último es 20. Está hablando que habla de 4 términos. Aquí es clave que me digan que el cuarto término es 20. ¿Por dónde puedo entrarle ahí para encontrar la diferencia?
Ahí podríamos hacer la ecuación B menos A Interpolación, sobre M más exactamente. 1. Interpolación de dos elementos entre esos dos que yo puedo considerar los extremos. Entre 2 y 20 tengo que interpolar dos elementos, ¿verdad? Entonces, al final yo voy a tener 4 elementos en esa primera parte de la progresión. Y si ustedes se recuerdan, había una expresión para interpolar elementos y de ahí había una fórmula para encontrar la diferencia, que era D igual, no recuerdo, pero voy a regresarlas. Aquí está. Esta. Para calcular la distancia es B menos A, o sea, el extremo final menos el extremo inicial, entre M más 1. Y vayámonos al ejercicio que nos ocupa. El inicial es este y el final es este. Sí, el inicial sería 2, el final sería 20 y M serían 2, M porque sería, son los restos. entonces M sería 2. la diferencia sería 20 menos 2 entre M más 1, que sería 2 más 1. 2 más 1. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar considerando esto. Aquí tengo el 2 y el cuarto es 20. Y me están preguntando cuál es el décimo, ¿verdad? Pero primero tengo que ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, por ejemplo, aquí tengo, bueno, tengo esta expresión que es la fórmula general de una expresión aritmética. Para encontrar el valor de, yo tengo que utilizar la fórmula de, bueno, yo tengo que, bueno, aquí hay otra manera, porque tengo que n igual a 4. Si yo quiero encontrar el cuarto elemento, que ya lo conozco, ¿verdad? Y este valor n es 4, y a sub 1 ya lo conozco, vale 2. Y a sub 4, por supuesto, ya lo conozco, vale 20. Entonces yo puedo utilizar aquí 20. Aquí puedo poner el 2. Y aquí el n-1, que sería, si yo quiero utilizar esta fórmula para n igual a 4, pongo 3 y aquí por d. Entonces, yo puedo despejar este d de la ecuación y si ustedes ven aquí que me va a resultar exactamente lo mismo que yo tenía antes, porque tengo el a sub 4 menos el a sub 1 entre, en este caso, n-1, que da 3. Pero si ustedes observan que este 3 es exactamente lo mismo que m más 1, porque cuando yo tengo 4 elementos y quiero interpolar, lo que quiero interpolar aquí es de m, la cantidad de 2, más 1 es 3, que es lo mismo que 4 menos 1, la posición 4 menos la posición 1, 4 menos 1 es 3. Y entonces al final esta diferencia da 6, ¿verdad? Que es lo mismo que si hubiera calculado 20 menos 2 da 18 entre 3, que es m más 1, va a dar igual 18 entre 3 igual a 6. Entonces, estas son formas alternativas también, pues si ustedes tienen dudas con la otra fórmula, o se les olvidó, pueden también acudir a esta, que es la fórmula general, y de aquí también calcular la diferencia. Una vez que yo tengo la diferencia, yo puedo calcular el décimo. El décimo con la misma fórmula, puesto que ya conozco, el décimo no lo conozco, pero puedo poner aquí a sub 10 es igual a sub 1, que ya lo conozco, n que sería 10, y d que ya lo conozco. Entonces, sustituyendo aquí, sería a sub 1 más 10 menos 1 veces d, y si yo reemplazo los valores que ya conozco es 2 más 9 por 6, y eso es igual a 56. Es el valor del décimo término de esta progresión. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, este sería ya un problema particular, ¿no? Está sencillo, ¿no?
Si no hay preguntas, veamos si tenemos otro ejercicio aquí. No. Bueno, este sería el tema de progresiones aritméticas. Yo les voy a encomendar que vayamos siempre pendientes. Yo voy a subir aquí al curso virtual. Voy a subir un par de documentos más, que es una guía de ejercicios donde hay problemas de sucesiones en general y de progresiones aritméticas. Además, voy a subirles los videos de esta clase de este día. Aquí tienen ya un primer documento sobre generalidades de las sucesiones y les voy a construir un cuestionario de autoevaluación para que ustedes puedan empezar a practicar ya todo lo que hemos revisado hasta este momento sobre. Voy a construir dos cuestionarios, uno sobre sucesiones en particular, y recordemos, las sucesiones, hay tres formas de representarlas: por una lista, por una fórmula general o explícita, y la otra es por una fórmula recurrente. Y los tipos de sucesiones: convergentes, divergentes y estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Y luego pasamos a la segunda parte de esta clase, que fueron las progresiones aritméticas, que son sucesiones que tienen la particularidad de que entre dos elementos consecutivos siempre hay una diferencia constante, que se llama la diferencia de la progresión. Entonces voy a construirles aquí dos cuestionarios de autoevaluación, y de nuevo los invito a que vayan al desafío politécnico, si no es que alguien de ustedes ya lo respondió. No he revisado todavía, pero podemos hacerlo en este momento. Quiero ver si o alguien de ustedes ha visitado el desafío. No. Sí, yo. Veamos si ya lo respondió. El de informática. Inge, yo tengo una duda, pero es con respecto al trabajo que vamos a entregar el 18. Ya, permítanme, solo voy a evacuar este tema. Bueno, aquí este no era de combinatoria, pero sí era de conjuntos. ¿Se recuerdan? De los conjuntos, de diagramas de Venn. Esto es una expresión de conjuntos. Veo que María Elena Landaverde Velasco lo respondió, porque los otros son los que siempre han estado participando. La persona que se ganó un punto en esta semana es María Elena Landaverde. No sé si usted respondió los anteriores. No, los anteriores ha sido Leslie. Ah, usted le ganó a ella ahora. Veamos este. Ah, no, aquí este no lo respondió ninguno de la clase. Veamos el de 15 de marzo. Leslie Amarili, sí, aquí aparece Leslie. Y después Andrés Renato Leal. Bueno, ya son varios los que han participado y bueno, algunos tienen 1, otros tienen 2 puntos asegurados para esta cosa. Sí, estaba una pregunta de Bernardo Emilio Díaz. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, como usted dijo que íbamos a formar